¿Alguna vez has pensado en lo complejas que pueden ser las relaciones entre hermanos? Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más fascinantes de la Biblia, una que habla de rivalidad, engaño, arrepentimiento y, sobre todo, de cómo los planes de Dios se cumplen de maneras inesperadas. ¿Alguna vez has pensado en lo complejas que pueden ser las relaciones entre hermanos? Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más fascinantes de la Biblia, una que habla de rivalidad, engaño, arrepentimiento y sobre todo de cómo los planes de Dios se cumplen de maneras inesperadas. Esta es la historia de Jacob y Esaú, dos hermanos gemelos cuyos destinos estaban entrelazados desde antes de nacer. Todo comienza con Isaac y Rebeca, una pareja que después de años de oración, finalmente espera a sus hijos. Pero este no era un embarazo común. Rebeca sentía una lucha constante en su vientre, como si dos naciones estuvieran batallando dentro de ella. Preocupada, consultó a Dios, quien le dio una profecía que cambiaría el curso de la historia. Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Esta declaración divina ya estaba poniendo el mundo de cabeza, porque en esa cultura, el hijo mayor, el primogénito, lo era todo. Tenía el derecho a una doble porción de la herencia, y más importante aún, la bendición patriarcal, que era la autoridad espiritual y familiar. Finalmente nacieron los gemelos. El primero en salir fue Esaú, descrito como rojizo y cubierto de vello, como si llevara un abrigo de piel. Su nombre, Esaú, significa peludo. Inmediatamente después, salió su hermano, agarrando el talón de Esaú. Por este acto lo llamaron Jacob, que significa el que toma por el talón, o, figuradamente, el que engaña. Desde el primer momento, su relación estaba marcada por la competencia. Los años pasaron y los hermanos crecieron con personalidades muy diferentes. Esaú se convirtió en un hombre de campo, un cazador experto, impulsivo y robusto. Era el favorito de su padre, Isaac, a quien le encantaba la carne de caza que Esaú le traía. Por otro lado, Jacob era un hombre tranquilo, que prefería quedarse en las tiendas. Era el preferido de su madre, Rebeca. Esta preferencia de los padres añadió más tensión a la relación de los hermanos. Un día, ocurrió un evento que definiría sus vidas para siempre. Esaú regresó del campo, exhausto y hambriento, justo cuando Jacob estaba preparando un guiso de lentejas. El olor era irresistible para Esaú, quien, movido por su hambre inmediata, le dijo a Jacob: «Dame de comer de ese guiso rojo porque estoy agotado». Aquí es donde vemos la astucia de Jacob. Vio una oportunidad y no la dejó pasar. Le respondió: «Claro, pero primero, véndeme tu primogenitura. Piénsalo bien». Jacob le estaba pidiendo a su hermano que renunciara a su herencia, a su autoridad, a su bendición espiritual. Todo por un plato de comida. La respuesta de Esaú es impactante y revela mucho sobre su carácter. Dijo: «Estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve la primogenitura?». En ese momento de debilidad, Esaú despreció su herencia sagrada. Para él, la satisfacción inmediata de su apetito era más valiosa que la promesa a largo plazo de Dios. Así que juró, y vendió su primogenitura a Jacob por un poco de pan y un guiso de lentejas. Comió, bebió, se levantó y se fue. La Biblia dice claramente: «Así menospreció Esaú la primogenitura». Este acto impulsivo tendría consecuencias devastadoras para él. Pasaron los años, e Isaac, ya anciano y ciego, sintió que su fin estaba cerca. Era el momento de impartir la bendición patriarcal, esa bendición que ahora, por derecho de compra, le pertenecía a Jacob, pero que Isaac planeaba dar a su favorito, Esaú. Llamó a Esaú y le dijo: «Hijo mío, ve al campo. Caza algo para mí y prepárame un plato sabroso como a mí me gusta. Después de comer, te bendeciré antes de morir». Esaú, obediente, salió a cazar, pero Rebeca, la madre, había escuchado toda la conversación. Su favoritismo por Jacob y su conocimiento de la profecía divina
la llevaron a idear un plan audaz y arriesgado. Llamó a Jacob y le dijo: «He oído a tu padre. Ahora, haz lo que te digo. Ve al rebaño y tráeme 2 de los mejores cabritos. Prepararé un plato delicioso como le gusta a tu padre. Tú se lo llevarás, y él te bendecirá a ti en lugar de a tu hermano». Jacob dudó, no por una cuestión moral, sino por miedo a ser descubierto. Le dijo a su madre: «Pero Esaú es velludo y yo soy de piel lisa. Si mi padre me toca, sabrá que lo estoy engañando. En lugar de una bendición, recibiré una maldición». Rebeca, decidida, asumió la responsabilidad. «Que la maldición caiga sobre mí, hijo mío. Solo obedece». Así, Rebeca preparó la comida y vistió a Jacob con la mejor ropa de Esaú. Para simular la piel velluda de su hermano, cubrió sus manos y la parte lisa de su cuello con las pieles de los cabritos. Con el plato en mano, Jacob se presentó ante su padre ciego. «Padre mío», dijo Jacob. Isaac, confundido, respondió: «¿Quién eres, hijo?». Jacob mintió directamente: «Soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me pediste. Por favor, siéntate y come de mi casa para que puedas bendecirme». La voz le sonaba a Jacob, y esto hizo dudar a Isaac. Le pidió que se acercara para tocarlo. Al sentir las pieles en sus manos, Isaac dijo: «La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú». A pesar de sus dudas, el engaño funcionó. Después de comer, Isaac lo besó y al oler la ropa que olía al campo, pronunció la bendición. Le dio a Jacob la bendición de la prosperidad, del dominio sobre las naciones y, lo más importante, la autoridad sobre su propio hermano. «Que los pueblos te sirvan y las naciones se postren ante ti. Sé señor de tus hermanos, y que se inclinen ante ti los hijos de tu madre». La bendición había sido entregada. El engaño había triunfado. Apenas Jacob había salido, llegó Esaú con la comida que había preparado. Con entusiasmo le dijo a su padre: «Levántate, padre, y come de mi casa para que me bendigas». Isaac, temblando de pies a cabeza, se dio cuenta de la terrible verdad. «¿Quién eres tú?», preguntó. «Soy tu hijo, tu primogénito, Esaú». El corazón de Isaac se hundió. «Entonces, ¿quién fue el que vino antes y me trajo comida? Comí de todo antes de que llegaras, y lo bendije, y bendecido quedará». Al oír estas palabras, Esaú lanzó un grito fuerte y amargo. Le rogó a su padre: «Bendíceme también a mí, padre mío». Pero ya era tarde. La bendición patriarcal era una palabra hablada con poder, no se podía retirar. Isaac le explicó que Jacob había venido con engaño y se había llevado su bendición. Esaú, desesperado, lloró y acusó: «Con razón se llama Jacob. Ya me ha engañado 2 veces. Primero me quitó mi primogenitura, y ahora se ha llevado mi bendición». Le suplicó a su padre si no le quedaba ninguna bendición para él. Isaac, con gran pesar, le dio a Esaú una bendición secundaria, una que era casi una maldición en comparación. Viviría lejos de las tierras fértiles, por la espada, y serviría a su hermano. El dolor y la ira de Esaú se convirtieron en un odio profundo. Prometió en su corazón que en cuanto su padre muriera, mataría a Jacob. Rebeca se enteró de los planes de Esaú, y para salvar la vida de Jacob, lo convenció a él y a Isaac de que debía huir a Harán, a la casa de su hermano Labán, para buscar una esposa de entre su parentela. Así, Jacob, el hombre que lo había conseguido todo mediante el engaño, tuvo que huir solo y con las manos vacías, dejando atrás la bendición por la que tanto había luchado. El viaje de Jacob fue solitario y peligroso, pero en el camino tuvo un encuentro que lo cambiaría para siempre. Una noche, usando una piedra como almohada, soñó con una escalera que llegaba desde la tierra hasta el cielo, con ángeles que subían y bajaban. En la cima de la escalera estaba Dios, quien le repitió la misma promesa que le había hecho a Abraham y a Isaac. Le prometió la tierra, una descendencia incontable y, lo más importante, su presencia y protección. «No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho».
Jacob despertó asombrado y lleno de temor reverente. Se dio cuenta de que no estaba solo. Dios estaba con él. En ese lugar, que llamó Betel, o casa de Dios, Jacob hizo un voto, prometiendo servir a Dios si él lo protegía y lo traía de vuelta a casa en paz. Este fue el comienzo de la transformación de Jacob. El engañador comenzaba a depender de Dios. Jacob pasó 20 años en Harán, trabajando para su tío Labán. Y aquí, el engañador fue engañado. Se enamoró de Raquel, la hija menor de Labán, y acordó trabajar 7 años por ella. Pero en la noche de bodas, Labán lo engañó y le dio a su hija mayor, Lea. Jacob tuvo que trabajar otros 7 años por Raquel. Durante su tiempo en Harán, Jacob experimentó en carne propia el dolor del engaño, aprendiendo duras lecciones de humildad y paciencia. A pesar de todo, Dios lo bendijo con 11 hijos y una gran prosperidad. Finalmente, Dios le dijo a Jacob que era hora de volver a su tierra. Pero el miedo lo paralizaba. ¿Cómo lo recibiría Esaú después de 20 años? ¿Aún querría matarlo? Jacob dividió su familia y sus rebaños en 2 campamentos, esperando que si Esaú atacaba a uno, el otro pudiera escapar. Envió mensajeros y regalos por delante para apaciguar a su hermano. La noche antes del reencuentro, Jacob se quedó solo. Y allí, en la oscuridad, un hombre luchó con él hasta el amanecer. No era una lucha física cualquiera, era una lucha espiritual. Jacob se aferró a este ser misterioso, que luego se revela como Dios mismo, y le dijo: «No te dejaré ir si no me bendices». Ya no buscaba la bendición a través del engaño, sino directamente de Dios, en un acto de desesperada dependencia. En medio de la lucha, el ser celestial tocó la cadera de Jacob y la dislocó, dejándolo cojo para el resto de su vida. Un recordatorio permanente de su debilidad y de su dependencia de Dios. Luego, le preguntó su nombre. «Jacob», respondió él, y el ser le dijo: «Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Recibir un nuevo nombre significaba una nueva identidad. Jacob, el suplantador, se convirtió en Israel, el que lucha con Dios. A la mañana siguiente, cojeando y transformado, Jacob vio a Esaú acercándose con 400 hombres. El miedo volvió, pero esta vez, Jacob avanzó y se inclinó 7 veces ante su hermano. Pero en lugar de venganza, encontró gracia. Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó, y ambos lloraron. El reencuentro que Jacob tanto temía se convirtió en un momento de reconciliación y perdón. Esaú aceptó sus regalos y ambos hermanos se separaron en paz. Entonces, ¿qué nos enseña esta historia tan humana y tan divina? Primero nos muestra la soberanía de Dios. Desde el principio, Dios había elegido a Jacob, no por sus méritos, sino por su propósito soberano. El mayor servirá al menor. Los planes de Dios no dependen de las tradiciones humanas como la primogenitura. También vemos las consecuencias de nuestras decisiones. Esaú, por un impulso momentáneo, despreció lo sagrado y perdió una bendición irrecuperable. Es una advertencia para nosotros sobre valorar las promesas de Dios por encima de la gratificación instantánea. Por otro lado, la historia de Jacob es un viaje de transformación. Empezó como un engañador, confiando en su propia astucia. Pero a través de la huida, el exilio y la lucha con Dios, aprendió a depender completamente de la gracia divina. Su cojera se convirtió en un símbolo de que su verdadera fuerza no estaba en sí mismo, sino en su debilidad rendida a Dios. La historia de Jacob y Esaú no es solo un relato antiguo. Es un espejo de nuestra propia humanidad. Todos tenemos algo de Esaú, tentados a cambiar lo eterno por lo temporal. Y todos tenemos algo de Jacob, tratando de controlar nuestro destino con nuestras propias fuerzas. Pero la lección final es que la verdadera bendición no se roba ni se gana con astucia,